Breakfast in America con Roger Hodgson, y es la canción que acabamos de escuchar, y al rato nos hablará de este artista junto con Supertramp y otras cosas, Odiseo Dietrich, bueno, Ulises Castañeda. Y continuamos con Trill Delirio y su sección Rabo de Nube, Trilce Rangel. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, nos vas a hablar de un tema muy interesante y que creo que a todo el mundo le va, le va a llegar de alguna u otra manera, que es la diversidad sexual. Cuéntanos, Sí, Trilce. bueno, antes que nada quiero aclarar que estoy un poco enferma, entonces si me da un ataque de tos, todo está bien. Sí, adelante. Bueno, hoy quería hablar sobre diversidad sexual, pero no sé si tal vez en el enfoque que muchos lo manejan, ¿no? Tal vez de mi parte es una crítica al mismo concepto, ¿no? Por una parte, esta crítica no es solamente está siendo hechas desde la academia, sino desde la misma comunidad que se conoce como la LGBTTI, que sería lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, eh, transgénero, intersexual. Ellos mismos se hacen llamar algo así como la sopa de letras. Están haciendo esta crítica, ¿no? Que en la comunidad LGBT de la diversidad sexual, en realidad no todos estos términos están anclados a la diversidad sexual. Entonces, esto está entrando como una manera de regular a los demás sujetos. De esa manera, por ejemplo, lo gay ha sido resumido o lo homo ha sido resumido hacia lo gay, se ha tratado de encasillar lo que debe ser lo lésbico, lo bisexual o visibilizar lo bisexual, haciéndolo partícipe o como una conjunción entre lo heterosexual y lo homosexual, y a eso también surge la crítica que hace una parte de los heterosexuales como muy inocentemente decir que si se está hablando de diversidad sexual, pues también se tiene que incluir a lo hetero. El problema, o aquí el asunto sería que la diversidad sexual está surgiendo en contraposición a lo hegemónico, y en nuestra cultura lo hegemónico es lo heterosexual. Entonces, no puede haber cabida de lo heterosexual dentro de la diversidad sexual cuando esta lo que está tratando es de visibilizar fenómenos otros que no están entrando en la hegemonía y que en un momento dado fueron tildados como patológicos, pecados o pecaminosos, cosas que no debían de ser, ¿no? Pero ahora parte de las, no sé si lo críticas o las revoluciones que están dando a partir de esto es que porque se le da inclusión solamente a ciertas categorías dentro de la diversidad sexual y no a otras, porque la diversidad sexual está trascendiendo lo genital y tiene que ser entendido desde ahí. O sea, si hay personas que lo que les excita es ver cómo están cagando en un zapato, entonces eso tiene que estar entrando dentro de la diversidad sexual o dentro de unas maneras otras de erotización. Tanto como lo transexual, lo travesti, lo transgénero y lo intersexual tiene que salir de las categorías de diversidad sexual porque esto no es anclado a una sexualidad, sino a maneras otras de referenciar los roles genéricos o los roles de personalidad, lo cual no está anclado a ciertas prácticas. O sea, la sexualidad se tiene que ver o se debe ser entendida desde prácticas que se están realizando, no desde maneras otras de vivir el mismo cuerpo. Esta sería como la gran crítica al término diversidad sexual, porque lo que trata de hacer es homogeneizar o validar ciertas maneras de vivir el cuerpo mismo en relación a otros sujetos, y lo que hace es invisibilizar a otras. Cada época está premiando o permitiendo ciertas, ¿cómo decirlo?, como contrahegemonías, pero pues no, siempre lo hegemónico, lo predominante será, en nuestra cultura al menos, lo heterosexual. Entonces, a ver si entiendo. Es como, Dime. esta situación es como crear otros corsés, otras etiquetas que encierran y que hacen que nada más se quepa en esto y no se prevén otras prácticas, como tú señalas, o una misma, alguien que ya está catalogado dentro de una categoría, si tiene ganas de irse a otra o si tiene amplias cosas, o no de irse, sino simplemente practicar otras, pues ya no es tan fácil, que también ya la encorsetan y ya la encierran en un determinado lugar. ¿Es así? Estoy entendiendo más. Exacto, así. O sea, la diversidad sexual lo que están haciendo hasta cierto punto es también coaccionar a los sujetos para decir esto es lo que puedes y solamente esta es la diversidad sexual y acomódate en una de estos cajoncitos. Cuando la diversidad sexual desborda esto, ampliamente lo está desbordando.
Puede ir desde lo que decía de que hay gente que le gusta cagar en un zapato y lo cree erótico y o personas que deciden no tener relaciones sexuales. O sea, también es otra manera de vivir una sexualidad, una no sexualidad. Entonces no se puede, o hay, por ejemplo, los sadomasoquistas, ¿por qué no están entrando como parte de una diversidad sexual? O porque solamente se está planteando la diversidad sexual a partir de el referente de con quién decides o no acostarte en relación a tu género, ¿no? Eso es como algo muy volátil dentro de las sexualidades, porque esto va a cambiar si tú decides cambiar el género en el que estás viviendo, entonces debería cambiar, o la genitalidad. Pero esto está siendo muy volátil. Lo que está permeando muchas veces la diversidad sexual es un anclaje más que permitir una libre expresión, una libre vivencialidad de la sexualidad. Esto tendría que discutirse muy a fondo, ¿no? Hay algunos grupos radicales que ya lo están haciendo y que están poniendo sobre la mesa por qué tenemos que pensar que la diversidad sexual es una manera o desde esa categoría desde donde las personas pueden vivenciarse de maneras otras. O sea, también están respondiendo a objetivos, a funciones estructurales que en ningún momento van a cuestionar verdaderamente a la hegemonía. No es como hacerle como unas campañas electorales donde un equipo o un partido es fantasma, no es solamente como para hacerte sentir que en realidad hay democracia. Algo así vendría a ser las Ajá. diversidades sexuales desde el punto de vista de algunos eh, sectores radicales, ¿no? Y lo que provocan es también otra forma de exclusión y de discriminación, porque yo leí en alguna parte que, bueno, y lo vemos, ¿no? Porque ahora parecen aceptarse o tolerarse prácticas como la homosexualidad, el travestismo, todo esto, pero que son cooptados por el mercado y aparte todo lo demás, ¿no? La pornografía, la hipersexualidad, que todo está sexualizado, obviamente, desde el punto de vista mercantil. Y entonces también, por ejemplo, lo que tú acabas de mencionar, bueno, hace rato, la cuestión de que hay personas que, pues bueno, se consideran a sí mismas asexuales y viven muy tranquilas, muy felices, pero son discriminadas y excluidas. Y dicen, no es posible, tú no puedes existir, o sea, no es verdad, estás mal, algo te pasa. Y entonces me imagino que no solo esas personas, sino otras que no entran en esas categorías, Son son también excluidas. discriminadas y excluidas. Y entonces al final, como señalas, al final sigue siendo lo mismo, una discriminación, una exclusión de unos a otros y entran apuntalando a lo hegemónico, ¿no? Claro que sí está, y no hay que ir como muy lejos, por ejemplo, hablar a lo mejor de pederastas, que también ahora hay movimientos, mayormente en Estados Unidos, donde están reivindicándose como diversidad sexual. Y ahí les vas a decir, a ver, ¿desde qué planteamiento? O sea, cuando el sujeto puede decir sí o no. Pero dentro de la comunidad LGBTTI hay mucha discriminación, o sea, hay discriminación de clase, de etnia, de raza, hay hasta de preferencia sexual o orientación sexual, ¿no? Por ejemplo, es muy común ir a antros gays aquí en Guadalajara y que haya problemas o ciertos riñas o fricciones entre gays y lesbianas, ¿no? O sea, están apartados unos de otros y es echarse tierra unos a otros, o cuando hay eventos donde se hacen ver como comunidad, o sea, si tú estás dentro de ello, puedes ver cómo hay fricciones y se están tirando como jiña unos a otros, ¿no? Y esto es algo que afecta mucho la visibilidad de estos movimientos porque ellos exigen la inclusión como ciudadanos de primera, no es algo como muy sonado en Guadalajara, pero al interior de sus propios grupos hay muchas fricciones, mucha discriminación y mucha exclusión. Entonces ahí entra el doble discurso de, bueno, ¿cómo puedes exigir una inclusión cuando tú estás excluyendo dentro de tus mismos grupos o tus bases? Sí, yo conocí a unos amigos gays, que no son mis amigos, pero eran mis amigos, y en sus fiestas, pues bueno, que me invitaban de muchos gays, ellos siempre tenían la idea que no, que despreciaban muchísimo a los bisexuales porque decían que no, no es posible, eso no existe. Los bisexuales todos Exactamente. son gays. Mentiras que digan que son, si no, si dicen que son bisexuales están mintiendo y tienen miedo de que, pero hay un espectro de una gama donde puede haber desde asexuales hasta todo lo demás. ¿Por qué no iban a existir? Y ellos tercos, pero realmente se ponían agresivos y odiaban a los bisexuales. Era algo ridículo, de verdad caía en lo ridículo. Pero lo chistoso es que no, ellos no se dan ni cuenta de eso. Ellos estaban muy seguros de sí mismos y toda la libertad para ellos, pero el rechazo y la exclusión de los otros. Exactamente, creo que es algo que está generando esta idea de diversidad sexual como una inclusión, pero en realidad es una exclusión hacia otros, ¿no? Ok, entonces sí, qué bueno que están estos movimientos que ya están cuestionando y ya
se dejen un poco de tantas etiquetas, porque pues después no les van a alcanzar en las letras del abecedario para incluir a todas, porque al final el fenómeno humano es tan complejo, tan variado, que siempre va a surgir algo más y que no va a caber y que va a existir el riesgo de esto, de la exclusión, la discriminación y, obvio, la violencia y el tratar de anular al otro, ¿no? Claro que sí, se tienen que buscar maneras otras de incluir, pero de una verdadera inclusión, no esta simulación de inclusión solamente. Trilce, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy, además de siempre darnos una visión totalmente diversa, compleja, muy racional, muy argumentada. En verdad te lo agradezco mucho y pues nos esperamos en la próxima sincronía. Claro que sí, buenas noches. Que te mejores y pues vamos a música.